cumpliendo las etapas y las partes de la reunión, vamos a tener un pequeño gran convivio, como cada uno lo ve, por Shavuot, ¿sí? Que fue el día 3 a la noche que comenzó Shavuot, hasta el día 4, pero en la diáspora siempre es un día más, pero de todas maneras era a partir del martes 3 a la noche hasta el miércoles bíblicamente y hasta el jueves a la noche rabínicamente, la celebración de Shavuot. Y entonces preferimos no hacer la reunión por razones de tiempo, razones no solamente de la lluvia, pero muchos de los trabajos salen a las 5:30, 6:30 y aquí vamos a llegar a 8:30 para irnos a las 12, entonces era bien difícil. Lo hemos hecho también en Pesach, Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero esta vez parecía un poco, no improbable, pero no muy factible para hacer la reunión, entonces sí, preferimos hacer el convivio. Gracias al Señor, aquí los dueños del salón no tenían inconveniente hoy en dejarnos, ¿no? Un rato más, así que no hay problema. Si tenían evento, ya no se podía, pero lo podíamos haber hecho en otro momento, ¿sí? Okay. Entonces nosotros habíamos platicado, y de hecho que ustedes también sé que leen mucho, por lo menos sé que muchos leen mucho de la Biblia y estudian y también acerca del judaísmo. En la celebración de Shavuot, la característica es, bíblicamente es una celebración agrícola, obviamente es nacional, porque lo agrícola estaba circunscrito a la tierra de Israel, ¿no es cierto? En cuanto a lo que se refiere a agrícola nacional, en la diáspora se hace en un sentido simbólico, lo cual lo simbólico no deja de ser menos que lo real, ¿no es cierto? Pero es simbólico, ¿no es cierto?, en la diáspora, y se hace oraciones alusivas a las cosechas, y también se enseña a través de lo que significa la cosecha, la productividad, la sequía, la carestía, la esperanza. Todo está dentro de lo que es bíblicamente la celebración de Shavuot, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque de repente uno dice, bueno, pero como es cierto, mucha gente no piensa que no se puede celebrar, y de hecho que rabínicamente quedaba anulada la fiesta de Shavuot, ¿no es cierto?, en cuanto a una realidad en Israel después de la diáspora, pero los rabinos siempre se las ingeniaron, ¿no es cierto?, y en el buen sentido lo digo, ¿no es cierto?, la palabra ingeniar, con lucidez, ¿no es cierto?, con conocimiento, para llevar el mensaje de la Biblia, del Tanaj y de la festividad en particular de Shavuot. Por ejemplo, en Shavuot aparece, estoy pensando ahora, ¿no?, algo que me viene a la mente, en Shavuot se habla, creo que lo mencioné recién, la carestía, ¿no es cierto? La carestía se muestra en Shavuot. Contra todo lo esperado, ¿no es cierto?, los rabinos dicen que en la carestía está la esperanza, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque en la carestía que estaba pasando Israel se vislumbra la esperanza, y uno lo recorre a lo largo de toda la Biblia. Entonces, si hubo carestía en Israel y después vino Dios quitó al pueblo y vino la lluvia y luego las cosechas y la producción y el bienestar, ¿no es cierto?, también uno lo puede ver también en la diáspora, ¿no es cierto? Puede haber escasez, puede haber carestía, puede haber sequía en lo físico y también en lo espiritual, pero de alguna manera eso en la Escritura, y contra todo lo esperado, a lo mejor para la naturaleza humana, en la Escritura, ¿no es cierto?, la carestía entraña la esperanza en las manos del Señor. Por eso varios pasajes, ¿no es cierto?, alusivos a Shavuot y en general en la Biblia hablan, ¿no es cierto?, que en medio de la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor les mandó tempestades, les mandó plagas, les mandó diluvios y después les mandó sequías, ¿no es cierto?, para que se volvieran, y no se volvieron. Y en un momento determinado le dice al profeta: ahora me lo voy a llevar al desierto para hablarle a su corazón. Entonces sí, la carestía es una forma de volver al camino del Señor, la sequía. Yo sé que a veces, no sé, en círculos judíos y también me imagino en círculos cristianos, a veces cuando uno escucha cosas, no se puede, ¿no es cierto?, asociar mucho ciertas circunstancias de la vida al obrar de Dios, ¿no es cierto?, porque
dicen, bueno, si uno sigue el camino del Señor, es cierto, pero a veces pasan cosas. Si uno sigue el camino del Señor, ¿por qué va a haber carestía o por qué va a haber sequía? Pero a veces, si uno lo ve desde el punto de vista de Israel, que es una nación, a lo mejor no todos pecaban, pero los que no pecaban pagaban el pecado de toda la nación. Y uno lo ve en la Escritura, claro que sí, siempre se hablaba de los justos, y aún en época de la dispersión de Israel, se hablaba de los justos que fueron, ¿no es cierto? Aún cuando los justos también decían, ¿no es cierto? Daniel era un justo, pero decía, hemos pecado, y Nehemías también era un justo y hemos pecado, pero en definitiva, potencialmente somos todos pecadores. Entonces, pecadores redimidos que vamos creciendo y que vamos madurando, ese es el objetivo, ¿no? Bíblicamente es así, y uno lo cree, lo asume y así uno lo entiende. Y entonces, en la fiesta de Shavuot, es una fiesta nacional, una fiesta agrícola, donde se alababa a Dios por las lluvias, por las cosechas, por la producción, y así a lo largo de Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿no es cierto? En las tres fiestas de peregrinaje siempre están asociadas, ¿no es cierto?, a todo lo que es la bondad de Dios. Ahora le voy a mostrar algunos pasajes, ¿no? Porque a veces nosotros no nos acordamos, ¿no? Y agradecer a Dios. Es cierto, agradecemos por los alimentos, porque en definitiva nosotros no sembramos, ¿no es cierto?, ni cosechamos en cuanto a lo que una sociedad agrícola, o la agricultura mismo de México, una sociedad agrícola lo hace. Nosotros tenemos otro tipo de vida, pero sí lo podemos ver en lo espiritual, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a leer un poco el libro de Ruth y vamos a sacar en este tiempo que tenemos antes de la comida, sí, vamos a aprovechar ese tiempo. En el libro de Ruth vamos a ver si podemos sacar hoy alguna enseñanza, de hecho que siempre se saca, cada uno sabe hasta dónde le llega la palabra, ¿no? Ni modo que se ponga abriendo a golpes la cabeza, pero sí, tal vez martillando el corazón, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Miren, después se lo voy a mostrar, no sé si me lo noté o no, pero en el libro de Ruth, como en toda la Escritura, encuentra cosas maravillosas, ¿no? Cuando Ruth le dice a Boaz, y en la Biblia se ve eso, ¿no? Y dice, has hablado a mi corazón, ¿no? Mire, hablar al corazón, bíblicamente no es lo mismo que hablar cosas bonitas o amables. Hay una diferencia abismal en hebreo, y está en la Biblia, de hablar cosas bonitas y amables que hablar al corazón. Por ejemplo, uno le puede decir, si está enamorada a su novia o su esposo, o a su novia, a su esposo, ¿no? Decir, bueno, cosas bonitas, amables, ¿no es cierto? Vamos a salir, vamos a pasear, ay, qué linda que te pusiste, porque, o qué lindo, qué guapo estás, porque vamos a ir acá, esas cosas amables, ¿no? Pero lo que toca es cuando uno habla al corazón, y eso mueve la fibra, es abismal. Y uno lo siente, estoy hablando en lo humano, ¿no es cierto? Y uno lo siente en el corazón, cuando lo transmite y cuando lo recibe. Porque si no se siente, es amable y bonito, pero no es al corazón. Y eso está en la Biblia, por eso dice, le hice esto, aquello y lo otro, dice Dios, y lo contemplé de esta manera, y me expuse Dios de otra manera para que me conocieran y me viesen, pero no me obedecieron ni me hicieron caso. Entonces, ahora me los llevo al desierto a hablarle al corazón. En medio del desierto el Señor le hablaba al corazón, y a veces uno no lo ve, y a veces no lo ve ni siquiera en Israel, ni lo ve para uno, ¿no es cierto? En medio a veces de la soledad, de las aveniencias, de las desavenencias, de las frustraciones, del dolor, de las aflicciones, de la tribulación que cada uno pueda pasar, lo que menos espera que Dios, lo que uno menos piensa es que Dios, en medio de esa sequedad, en medio de esa aridez, en medio de ese desierto, esté hablando al corazón. Y Dios está hablando al corazón, dice, en medio de eso. Y en muchos casos aparece en la Biblia esto de hablar al corazón. Por eso, hablar al corazón es una cosa, y decir cosas bonitas o agradables es otra. Tanto en lo que nosotros vemos humanamente como personas, como en cuanto lo expresa Dios, ¿no es cierto? Realmente.
Porque cuando él dice voy a hablar al corazón, no es lo mismo que las cosas bonitas que pudiesen decir los profetas a veces, ¿no? Y me refiero a los no profetas de Dios, aunque eran todos hebreos y israelitas. Cuando los profetas le decían, por ejemplo, le decían al rey, bueno, ven tú a tal ciudad y tómala porque Adonai ha hablado por nosotros, ¿no es cierto? Los profetas de Israel le decían a determinado rey, por ejemplo, ¿sí? Y entonces eran cosas bonitas porque le lavaban el ego, le sobaban la espalda y le decían un montón de cosas al rey. Hay muchos casos de eso, muchísimos casos en la Biblia, en varios casos, por lo menos que me recuerdo ahora. ¿No es cierto? Y si debe haber muchísimos, algunos ni siquiera me los acuerdo ahora. Pero le decían cosas bonitas que halagaban en el oído y elevaban el ego y la soberbia, ¿no es cierto?, de la persona, ¿no es cierto? Pero ellos eran cosas bonitas, pero no eran fructíferas, ¿sí? Entonces todo lo que cuando hablaban cosas bonitas se estaba manifestando para que se enardeciera el espíritu nacionalista y un montón de cosas. Sin embargo, no eran de Dios, pero humanamente eran bonitas. Claro, ¿qué parte de Israel del norte no quería que se tomara tal o cual ciudad para que, ¿no es cierto?, para que Israel abarcara más territorios y tuviera más predominio sobre las naciones vecinas? En este caso era del lado del este. Un ejemplo, ¿sí? Pero a veces hablar al corazón no significa cosa bonita, porque hablar al corazón significa, ¿no es cierto?, la palabra dura o la palabra, ¿no es cierto?, no digo áspera, pero sí, pongamos, la palabra dura para convencer el corazón de cada uno. Esa es la realidad. Y eso está en la Biblia, por eso ahí le dice, bien, estoy recordando, Ruth le dice, tú has hablado a mi corazón. Cosas muy bellas que están en la Escritura. Y a veces no nos percatamos porque a veces no es que no estudiemos la Biblia, la estudiamos, pero a veces no reparamos ni siquiera en el español, no tenemos que saber 10 idiomas para ser creyentes, ¿no? Pero hay secretitos en la Biblia que uno ve. Has hablado a mi corazón y lo pasa de largo, pero si habló al corazón es porque se puede hablar de otra manera, ¿me entiende? Incluso casi perfilarse como llegar al corazón. Por eso la Escritura dice, ¿no?, extiende tu manto, está en el capítulo 3, extiende tu manto. ¿Sabes por qué? Es buenísimo. Porque hay varias palabras, Señor, ahí separadas, pero muchas veces cuando se refiere a manto es la palabra Gilá. Pero cuando aparece la palabra parás y Gilá aparece para muchas cosas en hebreo, ¿no es cierto? Pero cuando está circunscrita las palabras esa al manto, ¿no es cierto? En el caso no era talí, porque no usaban talí, usaban los citril, pero en los mantos cotidianos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y entonces dice, extiende tu manto, y uno lo ve, extiende tu manto, pero si extiende tu manto, uno puede pensar que también hay otra palabra, como has hablado a mi corazón. ¿Por qué? Se puede engatusar, se usa la palabra aquí, se puede engatusar de otra manera. Y tengo 14 años aquí y nunca usé esa palabra. Bueno, entonces, claro. Y entonces, se puede engatusar y parece que llega al corazón, y después vienen las tragedias, tanto en lo que significa la vida de hombre y mujer, en el noviazgo, matrimonio, lo que fuese, o en otro, ¿no?, en la familia, no necesariamente tiene que ser conyugal, ¿no es cierto?, sino entre hermanos o lo que fuese, y hay un montón de engaños, ¿no es cierto?, la palabra dulce, la palabra salamera, del cual hablan muchas veces los proverbios, ¿no es cierto?, cuidado con esa palabra que endulza el oído, que halaga, y un montón de cosas, ¿no?, y uno se infla, ¿no es cierto?, terriblemente. Y entonces le dice, extiende tu manto sobre mí. Usted tiene que leer ahí el Talmud, y también los Midrashim son buenísimos porque analizan eso. Entonces dice, extiende tu manto, porque cada vez que se extiende el manto, en este caso, si se utiliza la palabra parás, significa la protección, ¿no es cierto? Cuando se utiliza la palabra Gilá, ¿no es cierto?, significa lo que es descubrir la desnudez o quitar la protección. Dice, ahora te quitaré, dice, ¿no es cierto?, te levantaré, dice, porque se usa para levantar. La palabra parás se utiliza también para extender y para levantar, pero cuando se usa esa palabra, es la palabra de bendición, pero cuando se usa la palabra Gilá, es la palabra que está representando descubrir la desnudez o quitar la protección divina. Dice, ahora voy a levantar mi manto. Ese levantar el manto, cuando usa la palabra
palabra Gilá quiere decir que Dios, en el caso de Oseas, por ejemplo, quita el manto y quita la protección en un momento, ahí en ese pasaje, ¿no? Pero cuando ahí dice extiende tu manto, lo que está diciendo ahí, en esa palabra, mira que aquí no vengo como una mujer liviana o cualquiera, sino vengo, ¿no es cierto?, en otra postura, ¿me entiende? Pero porque se usa la palabra paráfrasis, cuando usted ve, por ejemplo, el Deuteronomio 23, Deuteronomio 27, 22, ahora voy a buscar, yo recuerdo. Cuando usted ve la palabra, ahí la palabra significa, ¿no es cierto?, descubrir la desnudez, lo cual es malo, ¿me entiende? Pero las palabras que se usan siempre son las mismas, porque se usa la palabra siempre kenaf, que significa ala, o manto, o falda, o lo que fue, ¿me está siguiendo? Entonces uno ve la Biblia y dice maravilla. Entonces ven, y por eso el libro de Ruth se utiliza en Shavuot, ¿no es cierto?, para ilustrar una mujer que teóricamente no podía entrar y prácticamente tampoco en el pueblo de Israel, pero se utiliza, las circunstancias de su vida son todas tan maravillosas, ¿no es cierto? Y incluso el autor que escribe utiliza las palabras precisas para que nadie pudiese tener la más mínima sombra de duda de que pudiera haber una mala interpretación. Y reitero, si hubiese utilizado la palabra Gilá para el manto, ahí hubiera pasado algo, de hecho que el autor no utiliza, pero utiliza la palabra para, ¿me entienden? Entonces todo ese tipo de cosas, allá habla de que, como dice el Targum, ¿por qué? Porque dice, mira que yo aquí no vengo como alternadora prostituta, sino vengo para que entremos en una relación y tengamos un hijo, y así, ahí va siguiendo toda la historia. ¿Me está siguiendo? Es una cosa realmente, para mí, maravillosa, ¿no? Ok, bien. Para que usted vea por qué este libro de Ruth se utiliza, por ejemplo, en Shavuot, porque, miren, es casi para que usted vea. ¿Se acuerda cuando le dice Yeshua, ¿no es cierto?, al centurión, y tenía una persona enferma, un siervo enfermo, y le dice, mira, dice, tú con que digas la palabra, ¿no? Entonces dice, bueno, yo hallé más fe en que en todo Israel, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta, uno ve ese contrapeso que parece permanentemente en la Escritura, y no, bueno, yo toqué el Mijayá, pero él dice, yo encontré más fe en este hombre que en todo Israel, y uno podría llegar a ofenderse, ¿no? Alguna persona judía, a veces lo que más se ofende a los judíos no se ofenden mucho, lo que se ofenden son los judíos mesiánicos. Sí, en serio, que les parezca, pero los judíos mesiánicos se ofenden de todo. Bueno. Y entonces, en el caso de Ruth pasa exactamente lo mismo. Cuando uno sigue toda la trayectoria de la historia de Ruth, ¿no es cierto?, uno se va dando cuenta de que era la que tenía más fe que todos los demás, ¿no es cierto?, y la que se jugaba la vida, porque en definitiva es una mujer que entra al pueblo de Israel, entra a participar del pueblo de Dios, que se juega la vida, ¿no es cierto?, cuando realmente ni una persona a lo mejor hebrea o israelita hubiese tomado tal determinación, ¿no es cierto? Eso uno lo tiene que ver. Bueno, le voy a leer un poquitito. Voy a leer de nuevo y me van siguiendo más o menos. Entonces ustedes saben tanto más que yo de historieta, pero bueno. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Bien. Ya directamente, ¿se acuerda usted? No le voy a preguntar, ¿no? Porque como a mí no me gusta que me pongan en aprietos con preguntas, y mucho menos en público, no le voy a preguntar. No le voy a preguntar, pero colectivamente. Usted vio que dice que se fueron a los campos de Moab. De hecho, que Ruth es moabita, ¿no? Y el Midrashim, el Targum lo analiza mucho, que es el que versa del hebreo al arameo,
pero no solamente lo versa, lo traduce, sino que le da la interpretación que está dentro de las palabras, dentro del texto. Eso es lo que hace el Targum, explaya, no es que traduce palabra a palabra, sino que traduce palabra a palabra, y entre palabra y palabra explaya el significado e ilustra cosas que en la antigüedad se conocían, pero después nosotros, si no estuviese así en el Targum, nos quedaríamos medio en el aire para entender ciertas simbologías. Y entonces, y también el Midrashim, y él habla. Ustedes se acuerdan que Moab, ¿no es cierto?, era uno de los hijos, ¿no es cierto?, que tuvo Lot, ¿no es cierto?, bien, a través del incesto. Pero, cuando usted recurre a la Escritura y ve los pasajes que están en la Escritura, yo algunos me anoté por ahí, a mano alzada, que tengo por ahí, después me fijo. Me anoté por otro motivo, pero voy a fijar luego. Había una prohibición de que el pueblo hebreo, hombres y mujeres, se casaran, ¿no es cierto?, tanto con mujeres como con hombres extranjeros. ¿Sí? Bien. Pero cuando usted lee las primeras prohibiciones, ¿por qué digo primera? Porque si le digo prohibiciones, sí hay una, pero las primeras, todas las que hablaban de que no se podían casar, en ningún momento nombra a los moabitas. ¿De acuerdo? En ningún momento. Pero ¿cuándo aparece la prohibición de los moabitas? ¿Se acuerda? Tenga cuidado porque ustedes dicen, porque en su momento, hace mucho tiempo, tampoco soy tan viejo, pero hace un cierto tiempo, cuando uno va estudiando y de repente va haciendo sus notas y va apuntando cosas de la Escritura, de repente cosas se le van de la cabeza. Entonces, pero hace cierto tiempo yo buscaba, no sé si uno va buscando, bueno, ¿por qué esto, aquello? Pero a veces se nos pasa de largo. Vio que uno lee la Escritura y se le pasa de largo. Bien. Los israelitas no podían tener relaciones y casarse con gente extranjera. De hecho, que si usted lee el libro de Esdras y Nehemías, va a encontrar la expulsión de todas las mujeres que se habían ido a hombres. ¿Se acuerda usted cuando habían vuelto de Babilonia? De hecho, que se casaron. Incluso algunos tenían nombres hebreos como Zorobabel y todo. Y en definitiva, no, tampoco hubo tanto drama por eso. Pero hay Esdras, que en definitiva, Esdras fue entre comillas, fue un asesor de Esdras, el que en definitiva habla de despojarse, de hecho que sí, de despojarse de todos aquellos que podían, que se habían casado con personas extranjeras. Dice personas extranjeras, correcto, los cuales podía haber habido muerto, correcto. Entonces allí usted va a ver eso. Contra todo lo que diga Esdras pasó algo muy, muy importante, así como cuando Josué le dice a Rahab, ¿no es cierto?, tú entras al pueblo de Israel, pero se queda en un costadito, ¿sí?, y Dios le incluye adentro. Es decir, a veces, por más que sean siervos de Dios, no quiere decir que siempre lo que hacen, ¿no es cierto?, Dios lo va a respaldar en un sentido. En ese sentido, ¿está siguiendo? Josué le introduce a Rahab por promesa que hicieron los espías, y Josué respalda a los exploradores, ¿sí? ¿Ok? Y entonces Rahab entra al pueblo de Israel, pero no le permiten tal cosa, ¿sí? Y en definitiva Rahab se casa con Salmón, y Rahab termina siendo, ¿no es cierto?, del linaje de David, y hacia el futuro termina en el linaje, ¿no es cierto?, en la genealogía del Mesías. Dios tiene esas cosas, por más que a uno, los que estaban, las personas, en ese momento, las personas que estaban con él le plantearon tal situación, y entonces ante el planteamiento, si usted lee bien, es así. El planteamiento, Esdras dice, bueno, todas las mujeres afuera y todos estos que vienen con descendientes, aquí se divide la cosa, y quiero ver el linaje de todos los sacerdotes, y aquí va a ver cuál administrar y cuál me está usurpando el lugar. ¿Cuál está usurpando el lugar de lo que Dios manda? ¿Me está siguiendo? Okay. Y entonces, contra todo lo que dijo Josué, Rahab entró para el otro lado, ¿sí? Contra todo lo que después pasó con Esdras, en su momento, ¿no es cierto?, Moab, se fue el nombre, Ruth, se convierte y entra, pero
los moabitas tienen la prohibición de relacionarse con Israel, con los israelitas, con los moabitas, después del contrato que hiciera Balac con Balaam, ¿sí?, para que maldijera al pueblo de los israelitas y lo destruyera. Usted tiene que leer la Biblia, nosotros no podemos decir, bueno, a veces se puede estudiar una palabra, pero de repente tiene que ver todo un panorama, porque si no, me está siguiendo. Entonces Balac contrata a Balaam, ¿no es cierto?, para que destruya al pueblo de Israel, pero no lo puede destruir porque dice, lo veo a Israel sobre los montes y los collados, ¿sí?, lo cual en hebreo significa otra cosa, pero habla de una firmeza y estar parado sobre la profesión de fe de los patriarcas. Montes y collados está representando eso. ¿Me entiende? Entonces dice, bueno, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, ¿sí? Y ahí habla de una profecía que un día vamos a hablar porque tiene relación con lo que estamos hablando. Y entonces, luego tiene una retirada Balaam, el que vino de Aram, para maldecir al pueblo de Israel. Tiene una retirada y se retira a los campos de Moab. Cuando se retira a los campos de Moab, tiene la retirada. Entonces el pueblo de Israel entra, pero Balaam se había ido, se fue, y así es Satanás, porque Balaam en este sentido tiene una personificación como de Satanás, lo mismo que el rey de Sodoma, lo mismo que Faraón, lo mismo que Goliat, y lo mismo que Amalek. Son personificaciones a lo largo de la historia de Israel como personificaciones de Satanás, y siempre cortando el camino, tratando de destruir al pueblo, tratando de desequilibrarlo y encaminarlo para otro lado, y siempre así, y uno lo ve en la escritura. Bueno, y entonces a partir de ese momento hay una cosa, dice, bueno, no se va a tener relación con la gente de Balaam, pero no dice la mujer de Moab. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en Moab, Balaam instigó a las sacerdotisas, sobre todo ahí al clero, ¿no es cierto?, a las sacerdotisas a prostituir al clero de Israel, al sacerdocio de Israel, para que nos entendamos, porque es así. Y entonces el sacerdocio se prostituye, y usted lo tiene que ver en varios sentidos. No es que las prostitutas, en el caso de Moab, como otras prostitutas, era solamente, a ver si me entiende, el sexo de la carne. No, el sexo, la actitud carnal de las prostitutas, ¿no es cierto?, las hieródulas, las mujeres santas, no era el sexo. Eso era la atracción al hombre para llevarlo a la idolatrización de sus ídolas. Era el ídolo, era el vehículo, el camino, ¿me entiende? Usted dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, pero por eso usted y yo tenemos que estudiar la Biblia, para eso tenemos que meditar, para eso tenemos que estudiar la Biblia y también un poco más allá para entender las situaciones. Porque si no sabe qué pasa, cuando no estudiamos la Biblia decimos, queremos enseñar y nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Esa es la realidad. Porque nosotros no podemos deformar, tenemos ni siquiera informar. No, usted y yo estamos para formar, no para deformar ni para informar. Informar informa cualquiera. Ese es el tema. Y entonces, las mujeres estas prostituyeron. De hecho, que hay un pasaje tremendo ahí, en ese desvío del pueblo de Israel, que dice, entró a Moab, ¿se acuerda usted? Creo que es número 22, ¿no? Creo que no importa. Creo, anda por ahí. Número 22 dice, entró Israel a Moab y prevaricó, se prostituyó, no sé cómo dice en el español, para el caso del español es lo mismo, pero se desvió y entra en una relación totalmente desenfrenada, y ahí hay una mortandad tremenda. Tiene que andar los sacerdotes con el incensario para que Dios parara la destrucción que venía sobre Moab, perdón, sobre Israel y también sobre Moab. Y entonces, a partir de ese momento, si usted lee todos los pasajes anteriores de la Torá, no aparecen, habla de extranjeros, y habla de determinadas naciones, pero jamás de los moabitas, ¿sí? Pero aparece allí, y los moabitas son los que le cortan la retirada al pueblo de Israel. Entonces dice, ¿de acuerdo? Entonces le dice, bueno, a partir de ahora ningún moabita entrará en la casa. Pero cuando usted ve el Targum, que es la versión aramea, y explica, y ve los Midrashim, es bien interesante, porque ahí aparecen cosas muy tremendas. ¿Por qué? Dice,
eso es relación cuando se analiza el libro de Ruth, por eso la incorporación en Shavuot. Dice, bueno, en el Talmud difiere un poco la interpretación, por así decirlo, aunque no es que se contrapone, pero difiere un poco al análisis que hace el Midrashim, pero uno puede unirlo todo. En el Talmud habla de que la paga del pecado es la muerte, así como dice Yeshua, muy similar lo dice el Talmud, muy similar. De hecho que Yeshua hablaba como judío. Y entonces dice, bueno, la paga del pecado es muerte. Por eso, ¿no es cierto?, Elimelech cuando se va, ¿no es cierto?, por la sequía que había en Israel, y ahora vamos a ver un chiquitín de la sequía en lo que viene, por la sequía que había, toma el rumbo opuesto al que tomó Abraham. Abraham tenía que irse a la tierra y Elimelech, que significa mi Dios es este rey, ¿no es cierto?, que supuestamente tenía que quedarse, se va. ¿Sí? Hace el camino inverso. Y Ruth la Moabita hace el camino de Abraham, ¿de acuerdo? Ruth la Moabita emula a Abraham, ¿sí? Y Orfa emula a Lot. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Se acuerda de la historia de Lot, no? Le dice, bueno, todo, de hecho que se salvó Lot. Bueno, como por fuego, pero la historia es distinta, ¿ok? ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, si usted analiza las historias, hay que ponerlas en paralelo y estudiarlas. Ruth emula a Jacob, ¿sí? ¿De acuerdo? A Jacob. ¿Sí? Pero Orpa, ¿no es cierto?, emula a Esaú porque vendió su vida por un plato de lenteja, ¿me entiende? Entonces cuando uno va siguiendo la historia, se va dando cuenta que una va en paralelo a la otra. Por eso cuando uno dice, bueno, voy a estudiar el libro de Ruth, y uno dice, bueno, el libro de Ruth, no. Y cuando usted lee el análisis judío, uno se va dando cuenta de que hay mucha tela para cortar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Abraham va para la tierra prometida, hay un término que en definitiva no es la tierra prometida, es la tierra que te mostraré. Y Abraham salió, nosotros no salimos. A nosotros, ¿no es cierto?, queremos hasta el cheque en blanco. Nosotros claro, aparte queremos que nos den la garantía, el seguro y todo. ¿Cierto? Por eso a veces cuando nosotros decimos, usted como Abraham, creo que queremos levantar a la gente, usted como Abraham. ¿Sabe cuántos millones de mundos se nos dice lo mismo? ¿Sabe cuánto salía? El 1 por 100 millones más o menos va a ser como Abraham, 100 millones. Miles de millones de personas va a ser como Abraham, por eso es único. ¿Sí? Por eso sembró las bases, en definitiva, de la historia de la humanidad, porque en definitiva de la base de la historia de la humanidad. Y nosotros podemos acercarnos un poco. A veces no sembramos ni la base de nuestra familia, vamos a sembrar la base de la historia de la humanidad, y Abraham lo hizo. Y la otra que lo hizo fue Ruth. Esa fue la otra. Porque cuando Abraham sale de Babilonia, hacia la tierra que te mostraré, era un caos. La humanidad era un caos. Si usted estudia un poco, ¿no es cierto?, por eso pasaba lo que pasaba en Canaán. Y entonces lo manda a una tierra también que era un caos, pero en la salida de Abraham de su tierra, la otra tierra que es un caos, lo manda por la esperanza, ¿sí? Porque entonces a partir de la salida de Babilonia a la tierra de Canaán, que era un caos, era caótica. Si usted no sé si tiene, busque el libro de historia, por favor, de la prepa secundaria, porque usted la historia, pero ahí no sale nada. En esos libros no salen por general, ni en ningún lado. Pero si usted estudia la historia de los países que habitaban Canaán, tenía muchas cosas interesantes también en cuanto a tradición y culturas y qué sé yo, pero el desenfreno que había, el libertinaje, las maldades que había eran terribles. Sacrificaban niños para los dioses. ¿Vio cuando le dice a Josué, en su momento le dice, no construya la ciudad sobre la sangre de tu hijo? ¿Sabe por qué se lo está diciendo? Porque los cananeos, en los umbrales de las ciudades o de la casa, sacrificaban bebés, los ponían debajo para la protección y el crecimiento. Entonces, de hecho, que los judíos, ¿se acuerdan que muchos reyes hebreos pasaban a sus hijos, ¿cómo se llama?, por el horno de fuego? ¿Por qué? Porque hacían eso. Y no es espiritual, que picha es malo, sino que era físico, era muerte. Y entonces José dice, cuando tú entres a la tierra, dice que el pueblo de Israel no construya la ciudad sobre la sangre de sus hijos.
¿Por qué? Y uno lo puede ver de otra manera, pero la realidad literal, ¿no es cierto?, que es la primera que vale, en este caso, y bueno, siempre, era que se sacrificaba de esa manera, un ejemplo. De hecho que no cambió mucho, de hecho que me consta. Yo, por ejemplo, hemos estado en algún país donde a mí me contaron que en las minas, cuando se abrían las minas, hasta el siglo pasado, el siglo XX, siglo XX, ¿sí? Se mataba gente y los ponían en el umbral de la mina abajo para que no se viniesen abajo las minas. Entonces yo le pregunté a una persona en un lugar determinado, le digo, pero ¿y cómo hace para matar a una persona? Entonces, ¿qué nos llevó? A la que tomó a Rosa y a mí. Y nos llevó por unos acueductos, ¿no es cierto? Pero por afuera, no por adentro. Donde estaban, ¿no es cierto?, los acueductos, y estaban todos, entonces miramos de tan lejos, de los 100 metros, todos eran cientos y cientos de metros de los acueductos. En otro país, acá. Y entonces, me dice, mira, ¿qué es eso? Entonces le llamaban pitilleros, las personas drogadictas, malvivientes, indigentes que estaban metidos en cuevas por todos esos lados. Dice, agarran a una de esas personas que ni documentos tiene, viene, la agarra, la matan y la meten. ¿Y quién la va a buscar? Porque ¿quién la va a reclamar? ¿Me entiendes? No cambió mucho. El mundo que vivimos en ese sentido y en otros. Usted dice, bueno, en este país solamente pasa y a lo mejor en una ciudad determinada. No esté tan seguro. La maldad de este mundo y todo esto es una crueldad tremenda, tremenda. El otro día estaba viendo una documental con Rosa, bien interesante, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces estábamos viendo, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, no voy a decir la nacionalidad, porque si no ya después se adiestraban, lo vimos en vivo y en directo, porque son filmaciones que no se lo han visto nunca, ¿ok? Adiestraron cientos de perros y los llevaban con cargas aquí. Entonces, y los adiestraron y los dejaban con hambre, ¿no? Con cientos y cientos de perros. Los adiestraron para que a lo lejos viesen los tanques enemigos y que fueran a olfatear la comida. Estaban adiestrados para eso. Cuando los perros estaban cerca de los tanques, ¿sí?, los hacían explotar a los perros con la carga que llevaban aquí. Lo vimos en directo nosotros, en una filmación nunca vista. Y sigue siendo igual. El mundo en el que vivimos es el caos. Hay cosas buenas, pero las cosas malas son muchas y hacen muchísimo mal. Y entonces, estábamos diciendo con los moabitas, ¿no es cierto?, que no podían entrar al pueblo de Israel, pero a partir de ese momento, pero no las mujeres, sino los hombres. El Targum dice, la paga del pecado es la muerte, por lo tanto, Maslón y Quilión, uno que significa, bueno, uno es enfermedad y el otro es languidecer, que era como estaba Israel. Miren, los hijos de Elimelech y Noemí son símbolos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por la desobediencia, languidecía, estaba enfermo, por eso viene la sequía y la falta de alimento. ¿Okay? Y entonces llegan a Moab. Usted dice, bueno, ¿qué hicieron en Moab? La Biblia no lo dice, pero el Targum sí lo dice y lo analiza muy bien, ¿no? Y entonces dice que fueron también como ministros, así como lo fue Daniel y todo, y se casaron con dos princesas que eran las hijas del rey Eglón, que usted lo puede encontrar en la escritura, pero después lo tiene que encontrar todo en el Targum. Tiene como una historia paralela. La Biblia es enunciativa y luego usted le puede aceptar o no, yo lo acepto. La Biblia es enunciativa, pero el Targum y el Midrash explazan todo lo otro que está en la escritura, ¿ok? Entonces se casaron con las hijas, y ¿me entiende? Y por haberse establecido allí, ¿no es cierto?, como la paga del pecado de la muerte, murieron, ¿ok? Hasta allí, para no extenderme el Targum. Pero el Midrash, cuando Ruth aparece, el Midrash lo analiza. Es decir, hasta ahí está bien, muere. Pero entonces, si no hubieran muerto, se hubieran quedado allí y... Si te he visto, no me acuerdo, se hubieran quedado allí. Pero todo ese caos y todo eso hace que Noemí recapacite, ¿de acuerdo? Y se están volviendo y se vuelven con Ruth, ¿sí? Entonces, Ruth
mujer, la moabita que vuelve. Pero el Midrash lo analiza distinto, porque es cierto. Ahí en la parte donde dice no entrará moabita, ¿no es cierto? Los rabinos dicen habla de hombres, pero no de mujeres. Y entonces, cuando uno analiza, esto es extrabíblico lo que le voy a decir, obviamente, en ciertos Midrashim, dice, en el Targum no recuerdo, porque el Targum lo analiza de la manera como yo le dije antes, pero en el Midrashim dice que las mujeres, cuando Israel empezó a avanzar y atravesó Moab, que superó el tema de las mujeres, las hieródulas, las mujeres santas que llevaban al pueblo de Israel al libertinaje, y a los líderes sobre todo al libertinaje, para adorar ídolos, y a través de la prostitución entraban así. Y entonces sigue el camino por Moab para entrar, y dice, vio que le cortó la marcha, ¿no es cierto? Vio que le cortaron la marcha y tienen que entablar un combate. Y entonces resulta que el Midrash dice que las mujeres moabitas quisieron ayudar al pueblo de Israel, pero los hombres se lo impidieron. Entonces, si usted sigue toda la trama del Targum, los Midrashim, uno va a analizar. Yo tengo el libro de Ruth, donde hay una mujer que sorprendentemente es moabita y entra como la excelencia de la conversión de Israel. Ni siquiera un israelita tiene la magnitud de ese estatus que tiene esta mujer. Es la realidad. Es la realidad. Y los rabinos le dan un estatus altísimo a esta mujer moabita, porque es la excelencia de la conversión, por todo lo que narra el libro de Ruth, ¿de acuerdo? Todo lo que va narrando el libro de Ruth es la excelencia de la conversión. Entonces, por eso esta mujer moabita es bien aceptada, porque en definitiva a fuerza de ser sincero y en honor a la verdad, no había relación ni con mujeres moabitas ni con hombres moabitas, ni mujeres ni hombres moabitas tenían relación con hombres y mujeres israelitas, pero eso por la práctica. Pero en realidad, como se analiza, no especifica. Entonces los rabinos, como la ley enunciativa dice, no entrará moabita en tu casa, lo toman como si fueran los hombres, pero las mujeres no. Y las mujeres son las que quisieron ayudar al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y los hombres le cortaron el camino para que sus propias mujeres no ayudaran a lo que supuestamente para ellos era el enemigo. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí. Por eso la historia está de Ruth incorporada al pueblo de Israel, verdaderamente es, para mí, es una maravilla. ¿Sí? Y estamos, quiero mostrar una cosa que tengo por aquí, esto del otro día que voy a mostrar. Lo voy a mostrar aquí. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y como consecuencia de esto parten para Moab. Tomemos la palabra solamente hambre. Yo lo traje anotado porque si no me voy a extender mucho y entonces no quería. Pero tal vez la próxima que tengo para la próxima pensar otra cosa. Sí, si Dios quiere, ¿no? Dios hace como Él quiere. Bueno, y entonces la Biblia, desde Génesis, cuando comienza, habla, ¿no es cierto?, de que hay un caos y que dice, trabajarás, que comerás con el sudor de tu frente. Ese sudor de tu frente en el judaísmo está tomado como una carestía, como un esfuerzo, como una falta de provisión de la tierra misma, y es que hay que trabajarla y no hay. Y a partir de allí, a partir de ese verso, es lo que en el hebreo se toma como la primer carestía, la primer sequía. Y a partir de allí, usted va a encontrar 10. Algunas que dicen hambre, otras que dicen sequía, y otras que dicen la maldición de la tierra. Pero si usted toma esas que se refieren a la maldición de la tierra en Génesis, que aparece 2 veces, y luego las distintas hambres y sequía, aparecen 10, tal vez por un número simbólico, pero aparecen de 10 formas de carestía, de sequía, de falta de productividad de la tierra, producto, ¿no es cierto?, en definitiva, de la desobediencia. Miren, ahí dice que hubo hambre en la tierra. Si hubo hambre, porque no hubo producción, la tierra no produjo, entonces no había agua, el agua no podía llegar. De hecho, que la Biblia habla mucho de esto. Yo tomé algunos casos nada más,
En realidad tomé varios, pero les voy a nombrar algunos, ¿no? El pueblo la familia de Elimelech se va hacia el exilio, exiliada por ellos mismos, como consecuencia de que había sequía. En el Salmo 104, bueno, porque es otro. Salmo 104, del verso, sobre todo del 3 al 18, lo demás también, pero no lo vamos a leer ahora, pero del 3 al 18, ¿no es cierto? Se habla, como, bueno, en definitiva hay un resumen. Llamémoslo resumen, del 3 al 18, ¿no? Dice, bueno, el Señor es el que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Como el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, ¿no es cierto? Y el Señor, en definitiva, ¿se acuerda cuando le dice, qué tuviste? ¿No es cierto? O males que huiste cuando avanzaba el pueblo de Israel, ¿no es cierto? El Señor tiene la posibilidad, tanto en el Yam-Suf, llamado Mar de los Juncos o Mar Rojo en la Biblia, ¿no es cierto? Dice, a la voz y al mando de Dios, sea como sea, utilizando la naturaleza, las inclemencias del tiempo, como sea manejada en el tiempo propicio, en el momento justo, ¿no es cierto? Las aguas se ponen como un montón y pasa el pueblo de Israel y el Señor maneja las aguas, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Entonces las aguas que impedían el camino ahora se abren para que el pueblo pase. Eso mismo pasó en el Jordán, dice, cuando tú pongas el pie en las aguas, aquí tú vas a pasar, ¿no? Entonces las aguas tienen mucho significado. Dice, cuando estamos en el camino del Señor, dice, el justo padecerá muchas aflicciones, pero de todas las librará el Señor. Y eso es lo que utilizó Ruth para entrar en el pueblo de Israel. Noemí le dice que iba a tener ciertas preocupaciones en el pueblo de Israel, siendo judía, y entonces, pero Ruth acepta totalmente, ¿no? ¿Me entienden? Y entonces, cuando ya no vuelve, cuando ya la cosa estaba bien para el pueblo de Israel, pero no para ella. Y entonces el agua está representando eso. Muchas veces dice, no te alejes, cuando estamos en el camino del Señor, dice, no te alegrarán los ríos, ¿no es cierto? Y las muchas aguas te van a afligir. Es decir, agua acá está significando problemas y un montón de cosas. Pero en el Salmo 104 está hablando de que Dios tiene dominio para juntar las aguas. Esto aparece en Génesis, ¿no es cierto? Las aguas de arriba, las aguas de abajo, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor se mueve sobre las aguas permanentemente. Pero acá, en el pasaje de Ruth, habla de que había sequía, de que había hambre. Usted dice, bueno, no hay sequía, pero no dice la palabra sequía, sin duda que no dice la palabra sequía, pero se está refiriendo a eso. El agua, ¿no es cierto?, es un signo, en Génesis 27, un ejemplo, es un signo, aparece en muchos lados, o en varios lados, es un signo de bendición para los fieles, en este caso del pueblo de Israel y para los fieles, ¿no? Lo tengo aquí, 27, 28, aquí está. Dice, Dios pues, ¿sí?, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, la abundancia de trigo y de mosto. Bueno, dice, Dios te dé pues el rocío del cielo. Entonces, el rocío del cielo sí está hablando de agua. De hecho, que la palabra agua significa muchas cosas. Muchas veces la palabra agua en la Biblia habla del Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Testamento también, perdón, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto también. La palabra agua muchas veces significa ruach, espíritu, ¿no es cierto? Y otras veces la palabra agua, la misma palabra agua en la Biblia significa palabra, que es no la palabra escrita, sino la palabra que llega de Dios y hace algo en la vida de la persona, o Dios manda la palabra y crea. Esa palabra creadora está simbolizada por el agua. Varias veces, algunas veces, la palabra agua significa espíritu, ruach, y otras veces es el Espíritu de Dios. Y otras veces significa la palabra que crea, la palabra que es transmitida, es símbolo de agua. Dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra.
Ahora, les voy a mostrar ahí Deuteronomio. Por eso dice, había Deuteronomio 30 y... ya le digo. Deuteronomio 32. ¿Sí? Reitero, estamos viendo la historia de Ruth y nos adelantamos un poco antes, pero volvimos al principio, ¿no? Después tomaremos otra historia, otra parte de la historia, donde se van a Moab porque hay hambruna. Recuerden que hay 10 veces donde se menciona específicamente hambruna, con carestía, con sequía, con maldición de la tierra, y están ahí. Por ejemplo, está la sequía de Elías, la sequía en Jeremías, en distintos pasajes. La hambruna que había en la época de Abraham, la hambruna que había en la época de Jacob. ¿Se acuerdan que todo fue a Egipto por la carestía, por aquello, ¿no es cierto? Abraham se fue sin avisar a Dios, Isaac se quiso ir, le dijeron tú te quedas, Jacob no sabía qué hacer y lo mandaron, ¿me entiendes? Por una u otra razón aparecen, ahí tienen tres, más los dos de Génesis, más de Jeremías, más hay una de Daniel que aparece, y se me fue la otra dos de memoria, pero ya voy a ver si me entienden, pero son las sequías. Ok, y entonces, en Deuteronomio 32, 32, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice, goteará, ¿no es cierto? La palabra gotear es también descender, se multiplica para fluir, verter, ¿no es cierto? Derramar. Es lo mismo que son dos palabras distintas, gotear y destilar aquí en hebreo, pero ambas palabras casi significan lo mismo, ¿no es cierto? Fluir, verter, derramar. Ok. Y entonces, destilar. Goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿sí? Esta palabra enseñanza, ¿no es cierto?, también significa saber, lección, ¿no es cierto? Quiere decir que dice que había hambruna en Israel, pero entonces porque no había producción de la tierra y no había agua. Pero si no había agua de lluvia, ¿sí? Pero estaría faltando. ¿Se acuerda que dice en Samuel, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía y que era muy poco frecuente la palabra de Dios? ¿Se acuerda que en Samuel dice así? Porque tenemos jueces, Ruth y Samuel. Y en el libro de Samuel, en el capítulo 3, dice que era muy poco frecuente la palabra de Dios. En Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando comienza Ruth, dice en la época que gobernaban los jueces. Entonces, en la época que gobernaban los jueces, sabemos que cada uno hacía lo que le parecía. Cuando comienza Samuel, en el siguiente libro, dice, ¿me están siguiendo? Dice que era poco frecuente la palabra de Dios. Entonces, la sequía de aquí podía ser física, ¿no es cierto?, de lluvia, pero también era espiritual. Porque dice, ¿me está siguiendo? Porque dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, mi lección, mi instrucción, mi experiencia, pues se puede traducir, y destilará como el rocío, que son dos palabras distintas, tanto lluvia y rocío, pero lo mismo. Dice mi razonamiento, que también ahí razonamiento es otra palabra, que es imra, dicho, proverbio y palabras. Y entonces, dice que la palabra de Dios, los dichos de Dios, el mensaje de Dios, ¿no es cierto?, tanto sea la palabra lecas, que es una, y la otra imra, porque son dos palabras distintas, una para decir enseñanza y la otra razonamiento, una es leca y la otra imra. Para el caso es lo mismo, habla de enseñanza, instrucción, proverbios, dichos, incluso hasta mandamientos se utiliza imra, ¿sí? Entonces la palabra de Dios viene como rocío, como lluvia, ¿sí? Y si la palabra de Dios, el proverbio de Dios, la enseñanza de Dios no viene de esa manera, pasa lo que como comienza el libro de Ruth. El libro de Ruth comienza diciendo que había hambre en la tierra, escasez, carestía, etc. Por eso uno lo ve en sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Reitero, el Salmo 104, si lee del 3 al 18, le da un resumen maravilloso de cómo Dios maneja el agua, ¿no es cierto?, en un sentido desde los cielos hasta cuando llega aquí abajo e inunda todo, y aquí ya sabemos que también significa eso. Le voy a mostrar, déjenme ver. Pero cuando el pueblo de Israel, y en general las naciones, ¿cierto?, cuando el pueblo de Israel es infiel a Dios, si usted se fija en Levítico 26,
Hay dos que son parecidos o casi iguales, aunque en hebreos dicen otras palabras. Se lo voy a mostrar igual. 26, 19. No, 26, así, 26, 19. Cuando están las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Dice, bueno, 18, está hablando de Dios de que el pueblo, si obedece tal cosa y si desobedece tal otra. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo, acá, ¿se acuerdan ustedes donde estaban amontonadas las aguas, no? Entonces haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Por eso es que se fue Elimelech. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ese es para que usted vea, cuando hay desobediencia en el pueblo de Israel ya no viene el agua, pero el agua para fructificar la tierra, como el agua como gota de rocío para que nosotros podamos tener la palabra de Dios. Y entonces dice, si tú no haces esas cosas, entonces voy a poner el cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Hay uno muy similar, sin analizar todo el pasaje, porque sí, nos tendríamos que dedicar a esto, pero en Deuteronomio 28 dice, cuando habla de la desobediencia, como causa del pecado del pueblo de Israel, Adonai te dirá de ti si de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, que si la sequía viene como consecuencia de un castigo de Dios para que el pueblo se vuelva a Dios, no para que se destruya, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, muy similar al otro, aunque en hebreo creo que dicen distintas partes, y la estructura es distinta, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dice exactamente lo mismo, pero no textualmente, palabra por palabra. Okay. Dice, dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Es decir, la lluvia que el Señor tiene que manejar, incluso la tiene que mandar a su tiempo, 3 meses antes, para la siega, etcétera, etcétera. Dice, tú esperas agua de bendición para tu vida, pero te van a mandar polvo y ceniza. ¿Entienden? Por eso en la Escritura usted ve un montón de cosas. Un día les voy a mostrar todo para que, por lo menos para que mencionemos, aunque no se vamos a analizar, si no tenemos que estar horas de las horas, hasta donde uno pueda saber, las 10 circunstancias donde aparecen estas palabras de escasez, de carestía, de no productividad, de sequía, de maldición de la tierra. Hay otras que son parecidas, pero hay 10 que son, estas 10 que le digo, son verdaderamente categóricas, ¿no es cierto? Déjenme ver una más. Fíjese en Isaías capítulo 30. Déjenme ver si es a partir de aquí. Cuando el Señor da para bendición del pueblo, ¿no? Dice, capítulo 30. Miren el 18, ya terminamos, hermanos, un segundo. Por tanto, Adonai esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Adonai es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, porque acá está hablando siempre ahora de la esperanza, de la promesa. Antes había dado un juicio tremendo. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y pan de angustia,
Con todo tú, por eso dice, el justo padece muchas aflicciones, pero el Señor los va a librar de todas. Pero muchas veces el Señor tiene que dar o permite el pan de congoja y pan de angustia, que acá dice dar, en hebreo también, dice, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás, pero usted se va a dar cuenta, pero no lo analizamos. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirá. Fíjese lo que está hablando. Está diciendo que el pueblo estaba sumido en la idolatría. ¿Me está siguiendo? Ese es el pueblo de Israel. Y el pueblo en general. Y usted dice, bueno, yo no tengo ídolos, y los cristianos, judíos o judíos mesiánicos no los tienen. Y la soberbia también es un ídolo. ¿Me entiendes? Pero la soberbia es un bloqueo terrible que tiene el ser humano. Es el gusta, petulancia. Incluso las etimologías de cada una de las palabras son interesantes para demostrar lo que está dentro. Son bloqueos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, y ahora sigue tus bueyes, tus cerdos y todo. Pero fíjese, cuando uno habla del agua, ¿no es cierto? Uno va a encontrar agua de bendición, ¿no es cierto? Y otras veces que viene la lluvia con inundaciones. Y aquí ya es el agua como consecuencia de que el pueblo de Israel va a decir a todo aquello que lo está apartando de Dios, ¡sal fuera, ídolos! ¿No? ¡Qué bárbaro! Y nosotros a veces, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas, nosotros siempre pensamos en los ídolos, hay muchas cosas, ¿no? Que habla la Escritura. Cuando usted lee Proverbios, Salmos también. Pero cuando lee los proverbios y tratamos de entenderlo, a veces un proverbio a veces parece que se entiende y no se entiende. Ni siquiera a veces los proverbios cotidianos, ¿no? Aquí en México se usan varios proverbios cotidianamente. Yo ya me empecé a estudiar, si me preguntara alguna, como ustedes saben dónde viene alguna de las cosas que se dicen aquí en serio. Yo como nosotros somos nuevos, tuve que empezar a interiorizar algunos dichos de aquí en México, cuál es el origen, lo que significa. Claro, a veces los proverbios no se entienden, se dice, pero mucha gente no los capta mucho, ¿no? Algunos tienen un sentido peyorativo y malo y el trasfondo es feo y se dicen como cotidianamente, ¿no? Pero ya pierde para mucha gente el sentido. ¿Me entienden? Es cierto, la gente lo dice. Y entonces, los ídolos no solamente son estas cosas de materiales, ¿no es cierto? Sino todo aquello que nosotros hacemos mal. Nosotros decimos, oh, qué malo que hacen los ídolos. ¿Sabe cuántas cosas malas hacemos nosotros? La Escritura de los proverbios, por eso digo que a veces no nos entendemos, habla del mentiroso, del calumniador, del insidioso, del soberbio, del egoísta, incluso cuando usted empieza a llamar la atención, esas sí las estudió casi todas, los versos esos, que están en la Torá también, cuando habla del salamero, del adulador, a mí me llama la atención en la Biblia que le pega durísimo al que le adora la píldora al otro del Sobalmón. Y los hombres somos así, los creyentes, ¿no es cierto? A veces hablamos, incluso ahí, la congregación más grande, ¿no? Entonces, pobre, el que sabe más, ¿no es cierto? El otro, el que ora más, el que ofrenda más, el que ayuna más. Y eso está terriblemente penado en la Biblia, ¿no? Nosotros decimos el ídolo del hilo de este ídolo. ¿Me entienden? Entonces, si yo siguiera leyendo algunos pasajes que me noté aquí del agua, ¿no? Del agua que Dios maneja, cuando haya desobediencia te voy a cerrar los cielos y se van a poner como bronce la tierra, y cuando tú te transformes vas a tirar todas tus maldades afuera y entonces yo voy a mandar tu lluvia. No la lluvia, pero acuérdense lo que leímos antes, ¿no es cierto? Que la lluvia no, esos son paralelos en la Escritura.
Escritura, siempre viene atada la lluvia física a la lluvia espiritual, ¿no? A la lluvia espiritual como que goteará como rocío, ¿no? Quiero mostrarles una cosa, a ver si me lo anoté aquí, si no se los traigo en la próxima, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Que Ruth la moabita, la que no podía entrar al pueblo de Israel, aunque los rabinos dicen que no se refiere a mujeres sino a hombres, pero en definitiva la cultura estaba establecida de esa manera, no podía entrar en el pueblo de Israel porque en definitiva sus mujeres ancestros habían de alguna manera sacerdotisas prostituido al pueblo de Israel, pero después cuando quiere intentar el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, el rey corta la retirada al pueblo de Israel, pero el Midrash dice, la historia de Israel dice, que las mujeres quisieron socorrer a la escasez que tenía el pueblo de Israel. Tremendo. ¿Qué? Tremendo. A veces uno piensa que los rabinos no discernían, no estudiaban, no meditaban, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero no es tan así. Y entonces, a partir de ese momento, los rabinos permitieron la introducción de esta mujer, de Ruth la moabita. En el libro de Ruth, ya terminamos, hermanos, así vamos a jugar. ¿Sí? Sí. En el libro de Ruth, en el capítulo 2, 13, dice. 2, 13, sí. Y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, ya cuando se encuentra con Boaz. De hecho que bíblicamente Boaz es un tipo del Señor, ¿no? De Dios. Y Ruth entra, ¿no es cierto?, como tipo de Israel. Dice, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. A nosotros si nos hubiera pasado eso, ¿sabe qué? Vamos al Universal, lo proclamamos, queremos que todas las congregaciones sepan lo extraordinario que somos, ¿sí? En serio, hermano. Y Ruth le dice, mira, tú me dices, porque él extiende el manto, anteriormente extiende el manto, y ese extender el manto con la palabra para, muy distinta a la palabra Gilá, que significa, en este caso levantar el manto, significa descubrir la desnudez. Por eso le dice en Deuteronomio 23, 22, creo 22, en el último verso del 22, y en Deuteronomio 27 dice que no había que descubrir la desnudez del Padre. ¿Sí? ¿Sabe por qué? ¿Qué es descubrir la desnudez? No, como yo se lo expliqué, como en el caso de... Si usted se fija y analiza todo en hebreo, que tampoco es tan difícil, ¿no es cierto? En hebreo no dice, o si utiliza las mismas palabras que se utilizan con el caso de extender el manto, en el caso de descubrir. Descubrir la desnudez del padre, ¿no es cierto?, que estaba obviamente, significa que un hijo tuviese relación con la madre, con la concubina que tenía el padre. Eso es descubrir la desnudez, ¿de acuerdo? Eso es descubrir. No, yo sé que muchos dicen sí, porque no es que viola al padre, ni remotamente, dice el hebreo. Descubrir la desnudez es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, es cometer ese oprobio, ¿sí? Que les acabo de comentar anteriormente. Entonces, cuando se habla de algo que es penado terroríficamente en la Biblia, se utiliza la palabra Gilá, ¿no es cierto? ¿Qué es levantar el manto? Y usted no lo tiene como levantar el manto, dice descubrir la desnudez en el momento determinado. Bueno, entonces eso es levantar el manto, pero cuando se dice extender el manto es de protección divina. Entonces, Boaz le extiende el manto, le da la protección divina. Al utilizar eso, entonces ya se entiende que ella no va como una mujer ventajera, como Leticia en ese momento, sino que va con todo ese deseo de tener esa descendencia, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces él le dice, perdón, aquí 24, 2.13, ¿no? Dice, porque has hablado al corazón. Miren, como él extiende el manto y trae esa protección divina es porque le habla al corazón. Miren, nosotros en vez de extender el manto, tomándolo en un sentido, ¿no? Vio que esto de extender el manto hablaba de extender el ala, porque en definitiva, ahí dice la palabra es la palabra canaf
Canaf en hebreo. Pero la palabra Canaf significa extremo, significa ala de un animal, de un ave, significa, incluso para falda se utiliza la palabra Canaf, significa borde. Por eso muchas veces se utiliza en la Biblia el borde de esto como la palabra Canaf. Entonces cuando le dice extiende el Canaf, ¿no es cierto? Es extiende el manto. ¿De acuerdo? Y entonces es la protección divina, y cuando se extiende la protección divina es porque se habla al corazón. Nosotros, en vez de extender la protección divina, muchas veces andamos como David en su momento cortándole los flecos del Canaf a la gente. Nos pasamos a cortarle, le arruinamos la reputación a todo el mundo. Es cierto, hermano. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando uno estudia la Biblia uno se maravilla. Porque la Biblia dice por lo que dice y dice por lo que no dice que uno tiene que sacar. ¿Me está siguiendo? Y entonces, ya termino con este que tengo por aquí. Termino con este verso, ¿no? En Isaías 40, que me maravilla. Isaías 40, este verso. Dice, consolaos pueblo mío. Yo que ella le dice, me has consolado, ¿no? Porque le habló el corazón. Cuando se habla el corazón se consuela, ¿sí? Cuando queremos decir cositas para agradar el oído del otro, nos consolamos y salimos tan huecos y vacíos como llegamos. Dice, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Y dice, hablar al corazón de Jerusalén. Mire, hermano, quiera Dios que vea en todos nosotros y en cada uno de los presentes de este mundo que habitamos, quiera Dios que Dios nos vea a nosotros como a Ruth. Porque los rabinos en varios Midrashim la tomaron, ¿no es cierto?, como la recepción de la Torá por excelencia. La forma en que toman la palabra de Dios, dice así el Midrashim, recibió la Torá, es una vuelta, una simbología de Israel volviendo a Dios, recibiendo la Torá como en el monte Sinaí. Por eso, ¿no es cierto?, que también se toman las cosas lácteas, porque la palabra halab, les dije leche, sumando las letras suma 40, ¿se acuerda usted? Emulando, simbolizando los 40 días en el monte para recibir la Torá. Por lo tanto, Ruth, ¿no es cierto?, está representando nada más ni nada menos la moabita, ¿no es cierto?, representando a Israel recibiendo la Torá. Así que nadie se hubiese esperado. En la época de Esdras, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Echaron a todas las extranjeras, ¿sí? Y sin embargo, Ruth como extranjera es nada menos ni nada más que la bisabuela del rey David, y como consecuencia entra en el linaje del Mesías, ¿no? En su momento Esdras tiene su historia y su comprensión, pero en su momento Ruth tiene una comprensión mayor y distinta. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida, la misericordia. Te damos gracias por este nuevo día y por haber, Señor, transcurrido un año más de nuestras vidas. Señor, participando del Pesaj, Señor, participando una vez más, Señor, nos has permitido con vida de este Shavuot. Y que tú nos permitas en esta y en toda hora, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu Torá en nuestro corazón. No ser estudiosos de la Torá, sino recibir el don, Señor, de tu Torá. Bendito y alabado sea tu nombre. Que no seamos, Señor, solamente lectores, Señor, ni oidores, sino que seamos, Señor, receptores y hacedores de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, así como Ruth, Señor, tuvo la seguridad de regresar a la tierra de Israel, de regresar, Señor, y participar, Señor, del pueblo de Dios, de introducirse, Señor, a tu pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, que muchos de nosotros como judíos y no judíos
podamos, Señor, tener la certeza de pertenecer al pueblo escogido, al pueblo de Dios, al pueblo que tiene el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y si nosotros podemos pasar sequías muchas veces, escaseces, carestías, hambruna, a veces en lo físico, pero muchas veces en lo espiritual, Señor, que tengamos en cuenta, Señor, cómo tú utilizaste también la carestía, la sequedad del hijo pródigo, Señor, y supo que en la casa de su padre tenía el alimento y, Señor, iba a ser saciada su sed. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Levanta nuestra cabeza, fortalece nuestro ánimo, Señor, alienta nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, bendice a cada hermano, hermana y familia, Señor, que participa siempre junto con nosotros aquí en la Keilah, los que pueden venir, los que no han podido venir, Señor. Bendice a cada hermano, hermana y familia, supliendo toda necesidad, haciendo escudo, vallando de bendición, de protección en cada hogar, en cada vida y cada familia. Y que podamos, Señor, en cada uno de nosotros recibir, Señor, que destile sobre nuestras vidas, Señor, como lluvia, como rocío, tu palabra, tus dichos, tu razonamiento, tu instrucción y mandamientos, Señor, y verdaderamente que sigamos tus caminos, Señor, y que sigamos, Señor, recibiendo la bendición que viene de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por haber transcurrido un año más de nuestras vidas, Señor, en la seguridad de tu presencia. Y gracias porque nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos pudieron ver, celebrar, Señor, rememorar una vez más, Señor, el don de la Torah hace más de 3200 años. Bendito y alabado sea tu nombre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Salvador, ¿puedes hacer la verajot y después orar por los alimentos? Bueno, y que algunos